Bienvenidos a la transmisión especial del Centro de Fe Internacional, una congregación del movimiento Cuadrangular. El Centro de Fe Internacional está ubicado en el 219 East Mission Road, en la ciudad de San Gabriel, California. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición y edificación para usted y familia. Que lo disfruten. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Aquí le vamos a mostrar en esta noche uno de los libros más importantes en cual podemos enriquecer nuestro hogar, que nos ayuda a modular nuestro hogar, que nos va a ayudar a dirigir de mejor manera el hogar, tanto entre cónyuges, así como también entre padres de hijos y viceversa, igual hasta con sus vecinos, hasta con sus comadres. Así que le conviene a usted que nos está mirando hoy en esta noche. Así que dirijámonos, no vamos a leer el libro de Proverbios, pero el tema de esta noche es principios prácticos en el libro de los Proverbios. ¿Por qué creen ustedes, de manera de pregunta, que diríamos principios básicos del libro de Proverbios? Cuando leemos este libro, ¿qué se nos viene a la mente? Sabiduría. Eso. Sí, porque es un libro de sabiduría, entonces tiene un alto contenido de moral, de reglas, de principios, como valga la redundancia, entonces es muy importante para nuestra vida. Ya, si nosotros encontramos aquí algo contenido moral, sí, entonces necesita estar implícito en nuestros hogares. Así que por favor, el que no ha leído el libro de Proverbios, le invito a leer. Y si le aburre leer, pues no ponga excusa, que ahora las aplicaciones en los teléfonos o en sus dispositivos lo puede escuchar. Y escuchar el libro de Proverbios, si no estoy mal, únicamente requiere de 1 hora 35 minutos. Así que es el tiempo que mientras usted está cocinando, haciendo cualquier labor, o mientras está yendo a su hogar, usted ponga ahí su smartphone y vaya escuchando el libro de Proverbios, que mucho nos va a ayudar. Así que vamos con el primer punto, es lo que vamos a analizar, algo que trata y es muy común en nuestra sociedad. Esto es lo que ha atestado al mundo desde el inicio, y estamos hablando que es el orgullo versus la humildad. ¿Qué podremos decir acerca del orgullo? El orgullo es cuando una persona cree que es superior a las demás personas, y las mira como seres inferiores. Entonces, en todas partes eso se da. Algunas personas creen que tal vez porque saben un poco más, ya ven a los demás inferiores, o tal vez porque han leído un poco más, o porque tienen una carrera, se creen más que los demás. Y es un alto grado académico. Ajá, un alto grado académico. Entonces ellos miran inferiores a los demás, tal vez a la persona que barre, o a la persona, el security, lo ven inferior, y dice la Biblia que nadie es inferior a nadie, todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, Él nos hizo iguales. Es más, ahorita vamos a analizar pasajes bíblicos con respecto a eso, pero sí es importante que Dios nos ha dado sabiduría a nosotros, pero no para que eso enaltezca nuestro orgullo, para que no nos hagamos soberbios, porque todo lo que nos ha dado Dios es, en primer lugar, para que le pongamos en servicio de los demás. Porque si Dios nos ha dotado de talento y de sabiduría, no significa de que vamos a ver a las demás personas como por debajo del hombro, como nosotros decimos en Ecuador. No significa de que vayamos a humillar a una persona, tal o cual. Aún dentro del hogar, los papás, por ende, por obvias razones, tenemos un grado más alto de experiencia por nuestro recorrido, y a veces tendemos a hacer de menos a nuestros hijos, a desvirtuar lo que ellos hacen, a desvalorar lo que ellos hacen, y ahí es cuando podemos ir creando aspectos que separan dentro del hogar a la relación entre padre e hijo, e inclusive pues, se puede ayudar, no ayudar, sino que se puede ahondar a que los sentimientos y las emociones de nuestros hijos también vayan perdiéndose. Sí, es por eso que el libro de Proverbios nos muestra un principio. Tras el orgullo viene el fracaso, y tras la altanería
la caída. Entonces, nos podemos dar cuenta que todas las personas que son orgullosas, tal vez no se llevan bien con los demás, se vuelven unas personas tristes, se apartan de los demás, por eso mismo, sí, amargados, por eso mismo, porque como son orgullosos, entonces las demás personas ya no quieren estar alrededor de ellos, entonces se alejan. Y ellos mismos se están amargando, las personas orgullosas te están amargando, y entonces no están teniendo, nos podemos dar cuenta que no tienen una buena relación con Dios también. Iba a decir que recordemos las clases anteriores que hemos dado, que el orgullo fue el primer pecado que se vio. Entonces eso vemos en el libro de Isaías, si no mal lo recuerdo, Isaías, cuando habla sobre Lucifer. Y entonces él por ser orgulloso, por querer como Dios, entonces por eso él fue separado de Dios. Entonces nosotros también, cuando nosotros somos orgullosos, somos separados de las personas, hasta nos podemos separar de Dios por nuestro propio orgullo. Lo que tú dijiste acerca del libro de Isaías es importante. Fíjense, queridos amigos que nos están mirando a través de Facebook, a Satanás no lo desechó Dios por borracho, ni por colérico, ni por enojón, ni por chismoso, ni cualquier otro, ni por ver novelas. Entonces, el pecado que radicó tanto la caída de Satanás, así como la caída del hombre, y hablo del hombre en sentido general, de la humanidad, fue ese, el orgullo. O sea, nosotros nos parecemos más a Satanás cuando estamos llenos de orgullo. Cuando eso es parte de nuestro diario vivir, tengamos mucho cuidado, porque obviamente después podemos recordar las palabras que dijo el Señor Jesús. Ustedes son hijos de su padre Satanás, le decía a los fariseos de aquella época, porque ustedes hacen las obras de Satanás, porque los fariseos eran altamente orgullosos. Querían que la gente estén arrodillados ante él, querían que cuando pasen, si es posible, limpiarles el polvo. Entonces, ese tipo de condición de nosotros como hijos de Dios no debe prevalecer, ni siquiera debe hacernos cosquillas del orgullo. Y si hay algo de eso en nuestros corazones, si hay algo en nuestra mente, importante notarlo y erradicarlo. Exactamente, desecharlo. ¿Por qué? Nuevamente, porque este fue el pecado que hizo que Satanás fuera quitado del cielo, y sobre todo el hombre y la mujer fueran sacados del paraíso del Edén. Y es por eso que podemos ver la humildad. La humildad es cuando la persona vea a las otras personas iguales, conociendo y asimilando sus propias limitaciones. Entonces, a veces nosotros decimos que mira esa persona bien humilde. Es porque se siente eso. Hasta uno le da ganas de estar con esa persona, de conversar con esa persona, de compartir momentos con esa persona, porque se siente una diferencia entre una persona humilde y una persona orgullosa. Y sobre todo esto, lo de la humildad, hace que una persona sea apacible, y eso es lo que ayuda o coadyuva a que obviamente podamos relacionarnos de mejor manera. Lo que tú habías dicho, ahí está el contraste muy, muy diferenciado. Una persona orgullosa está separada porque cae mal, porque nadie quiere hacer caso, nadie quiere estar, y después, ay, ¿por qué no me querrán a mí? A mí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, dice. Y no es así, sino es que no se ha dado cuenta, no ha hecho una introspección de que su mayor problema probablemente sea lo que es el orgullo. Pero si contrarresta esto, si hace lo que el Señor dijo, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, acordémonos que el modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros nos parecemos a Jesucristo, cuando somos humildes, vamos a ver con ojos de misericordia a los demás. Y mira, Jesucristo nos enseñó el principio de la humildad, cuando dijo que el más grande entre vosotros será el siervo. ¿Qué te parece? ¿Qué ejemplo dio Jesús haciendo eso? Lavó los pies de sus discípulos. Correcto, imagínense. Si ustedes quieren ser parte del reino de los cielos, le dijo a Pedro, tienes que hacer lo mismo, porque Pedro ahí bien gallo dijo, no, a mí no me limpies, Señor, a mí no me laves.
Tal vez no se hizo pedicure, que por eso no quería que lavarse el Pedro los pies. Pero Jesús dijo, si no te lavo los pies, no entrarás en el reino del cielo. Entonces ahí sí, pero como que le entró el 20 y dijo, no me laves los pies, y no, méteme a la ducha completa. Pues, no, entonces eso no es, no estaba teniendo una actitud humilde Pedro, sino era orgulloso porque creía que, bueno, entre comillas, humildad, porque no creía que era digno de hacer eso. Pero y eso es lo que después le dijo, esa misma actitud, lo que yo le estoy mostrando, eso es lo que debo hacer. Si yo siendo su Señor hago esto, mucho más ustedes también. Punto número 2. El perdón versus Wow. el rencor. Entonces, las ofensas son inevitables en las relaciones que tengamos. En cada familia, cuando estás pequeño, si tienes hermanos, siempre vas a discutir un poco, aunque no es bueno. Siempre va a haber, si tú quieres usar este juego, pero tu hermana también quiere usar. El egoísmo también. Ajá. Entonces, siempre van a haber diferencias en cualquier relación que tienes. Entonces, No solamente dentro de los hogares, dentro de las escuelas, ajá, dentro de los trabajos, dentro de las iglesias. No se lo vayan a decir a nadie. Pero dentro de las iglesias también hay en esto. Entonces siempre va a haber problemas, es inevitable. Donde estamos los seres humanos, mire, ahí hacemos cosas terribles. Pero aquí lo que nos está enseñando el libro de Proverbios es que debamos perdonar y obviamente y no guardar rencor. Y ya un poquito más adelante vamos a decirlo por qué. Proverbios menciona, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Wow. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces ahí le separa el perdón y el rencor, y uno es bueno y otro es malo, y yo pienso que es obvio cuál es el bueno y cuál es el malo. No, hasta los de Facebook que nos están mirando por Facebook son bien pilas y saben qué es lo que debemos hacer y obviamente y qué es lo que debemos escoger. Escoge el bien y tendrás la vida, escoge el mal y tendrás la muerte. Porque ¿quién quiere estar dividido de sus amigos? Que los amigos tú formas para que estés más feliz. Entonces un amigo te trae felicidad porque es una relación. Exacto, y no solamente el amigo, dentro de los hogares primordialmente. ¿Quién puede estar contento en un hogar dividido, en un hogar donde no ha habido perdón, en un hogar donde hay rencor el uno con el otro, hay esa falta de perdón? ¿Quién quiere llegar a esa casa? Y por eso hasta en Ecuador se inventaron los San Viernes, que no quiero decir qué significa, pero los que nos miran en Ecuador saben a qué me refiero. ¿Por qué? Porque no quieren llegar al hogar. Las mujeres, tanto hombres, ni se digan los hijos que toman buses para llegar a sus escuelas, no quieren llegar al hogar porque saben que hay un ambiente pesado, un ambiente hostil que se ha creado justamente por la falta de perdón, pero sobre todo que esa falta de perdón va calcomiendo nuestra alma, va calcomiendo nuestro corazón y va acentuando ese rencor que un momento puede ser muy, muy fuerte para nosotros. Sí, pero eso es importante. Me gustó cómo pusimos que las ofensas son inevitables, porque cuando nosotros sabemos que van a pasar, que van a haber momentos de tensiones, así como lo estaba hablando también el pastor el día de ayer, entonces cuando nosotros entendemos que no todo va a ser color rosa, que no todo va a ser perfecto, entonces sabemos que a pesar que en una relación pasemos momentos de peleas o de dificultades, que si nosotros perdonamos, entonces va a haber una salida, va a haber una luz al final de ese túnel. Entonces, o sea, es importante saber para saber cómo solucionar ese problema. Y fíjate, la semana pasada con el grupo Guerreros de Oración hablamos sobre esto, sobre el perdón. Es importantísimo lo que es el perdón, porque cuando uno perdona, no solamente recibe el favor de la otra persona, sino que uno mismo como persona se siente bien, se siente tranquilo. Entonces depende de nosotros, o sea, y les hablábamos también con ellos la semana anterior, cómo se puede llegar a eso, y a ustedes le he hecho también mucho énfasis esto, sobre la inteligencia emocional. Ya se saben ustedes. ¿Por qué? Porque una persona que tiene inteligencia emocional sabe cómo resolver las situaciones diversas que se presentan en nuestro diario caminar. Por eso es importante, personas que no han desarrollado esto, que aprendamos, y no quiero decir que aprendas, sino que aprendamos, porque todos en un momento a veces no sabemos cómo resolver conflictos, pero en nosotros está buscar cómo aprenderlos a resolver sin dañar a los demás, pero sobre todo sin dañarnos nosotros.
Y el perdón es el acto mediante el cual el ofendido absuelve Es lo que al decimos. ofensor, pero se absuelve a sí mismo. Entonces, si tienes rencor y no perdonas a las personas, solo te vas a sentir mal y no vas a querer estar con tus amigos porque tuviste una pelea y no les quieres perdonar. Entonces, eso hace que todas tus relaciones que has formado se caigan y se destropan. Imagínate que hacen un gran evento en la casa de un familiar y dicen vamos a preparar comida, póngase cualquier plato ahí en su país. Nosotros ¿qué podríamos decir en Ecuador? Hornado. Vamos a hacer un hornadito o unos yapingachos bien ricos y véngase. Pero uno no va y dice, ay, es que ahí está mi tío, mi hermana, o mi papá, o mi mamá, o mi tío, o mi primo. No quiero mirarlo porque estoy enojado con ellos. O sea, se pierde de lo ricazo la comida, pero se pierde los momentos nobles, los momentos que pueden crear recuerdos muy bonitos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. Nuevamente, si usted perdona, si nosotros perdonamos, no absolvemos únicamente al infractor, sino que nuestro corazón también queda saneado. El rencor afecta directamente nuestra espiritualidad y no nos permite rendir a nuestra máxima expresión. Entonces, si tenemos rencor en nuestro corazón, entonces va a ser más difícil alabarle a Dios y poner atención, porque siempre vas a estar pensando, no te va a dejar dormir, no vas a poder hacer las cosas, porque siempre está en tu corazón, en tu mente, atrás de tu mente. Maybe no estás enfocado específicamente en eso, pero siempre va a estar ahí. Entonces va a ser una molestia, y adorar a Dios y leer la Biblia y orar más difícil para ti. En primer lugar, que Dios no va a recibir tu ofrenda, no va a recibir tus oraciones ni nada por el estilo. El mismo Jesús dice, si te has dado cuenta que al venir al altar a traer tu ofrenda, te das cuenta que estás enemistado con tu hermano, deja la ofrenda en el altar. Y ve y ponte primero a cuentas con tu hermano y luego recién ahí sí ven y ofrenda. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos alabar a Dios, si nosotros queremos exaltar a Dios, Dios no recibe ni oraciones ni alabanza de labios impuros, de manos impuras, de manos sucias. Por eso es que primero tenemos que lavarnos, primero tenemos que limpiarnos, y parte de la limpieza es obviamente lo que es el perdón. Queremos alabar a Dios, queremos recibir de Dios esas cosas extraordinarias que tiene para nosotros cada vez que alzamos nuestras manos en adoración y abrimos nuestra boca en alabanza. Pues obviamente tenemos primero que perdonar. Y es más, Dios dijo, si ustedes no perdonan a sus hermanos, es más, ni yo los perdono a ustedes. Así que hasta en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, decimos. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hay que hacer énfasis y remarcar esto. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. ¿Estamos perdonando? Bueno, continuemos entonces, punto número 3. Acuérdense que estamos hablando de los principios bíblicos y lo estamos hablando desde el libro de Proverbios, donde nos dan principios básicos y fundamentales para regir de mejor manera nuestros hogares, nuestros estilos de vida. Así que por favor usted ponga a consideración y empiece a leer o a escuchar lo que nos dice el libro de Proverbios. Punto número 3. ¿Qué dice lo siguiente? El punto número 3 vamos a ver el egoísmo versus el interés por los otros. Habíamos tocado un poquito ya cuando estábamos hablando sobre el orgullo, sobre el egoísmo, que también va mano a mano. Sí, de la mano. Van de la mano también. Entonces veamos lo que dice en nuestro punto. Proverbios menciona, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. Porque cuando una persona es egoísta, solo busca el yo. ¿Qué le beneficia a mí? ¿Qué me beneficia a mí?
qué será mejor para mí, qué debo hacer para mí. Entonces todo es el yo y el yo y el yo, ¿no? Entonces se olvidan del... Ajá, el yo, se olvidan del... Hasta hay una canción ahí que dice, yo sí canto, yo sí oro, yo predico, yo sí bailo, yo sí danzo, yo sí todo. El yo-yo, el yo-yo. Escúchenlo, búsquenlo. Es una canción cristiana, búsquenlo. Se llama El Yo-yo, no recuerdo, pero es de un grupo vallenato de allá de Colombia. Sí, entonces las personas egoístas, como estábamos hablando también sobre las personas orgullosas, también se alejan de las demás personas. Y no es que ellos mismos quieran, sino es porque también uno se nota cuando una persona es egoísta y no se quiere acercar a esa persona. Porque si estamos en una relación, en una amistad, y la persona va a ser egoísta, entonces ¿para qué es esa relación? En las relaciones siempre hay compañerismo, es un dar y un recibir. Debe ser una reciprocidad. Y entonces por eso el egoísmo es difícil de manejar. Y esto los enseñamos los padres a los hijos desde pequeños, porque cuando les compramos juguetes bueno, ahora ya no les compran juguetes, ahora les compran tablets, pero en nuestros tiempos cuando nos compraban juguetes, ¿qué es lo que decían? Voy a utilizar palabras de mi país, decía, no le prestes o no te juntes con ese guambra, no te juntes con ese mocos. Guambra es como decir en México, niño, bueno, ya les digo, es la palabra que no, pero nosotros decimos así, ¿por qué? Porque te va a dañar el juguete o este niño no vale la pena que estés con él, no le prestes o así, y le enseñamos a decir al niño que esto es mío. Nosotros le estamos formando ese concepto de egoísmo. Nosotros estamos formando un concepto con el cual ellos van a ir creciendo, van a ir desarrollando su mente, de tal punto que cuando crezcan, todo lo van a acaparar para ellos. Y obviamente eso es lo que va a causar efectos colaterales como resultados de una mala dirección, de una mala enseñanza por parte de nosotros como padres a nuestros hijos. Así que tomemos en cuenta estos pequeños detalles que a veces lo pasamos por el... ¡Ay, qué exagerado! No es exagerado, de ahí cuando ya tenga 15, 12, 18 años, cuando como hijo ya grande no le den nada a sus papás, ahí voy a decir, ay, cierto, lo que alguna vez escuché, lo que decían los hermanos del Centro de Fe Internacional en el Centro Bíblico, en el Estudio Bíblico Online. Sí se acuerdan. Así es, y también vemos que una persona egoísta es aquella que se ve como el centro del universo y que todo gira a su alrededor. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que es el yo y el yo y el yo. Y entonces piensan que las demás personas deben hacer lo que uno quiere. Piensan que lo que ellos están planeando, lo que ellos están diciendo, dando órdenes quizás, que eso es lo mejor, que no hay nada más que pueda ser más productivo, más eficiente. Entonces siempre el mundo gira a su alrededor. ¿Y cuál es lo que pasa con esto? Que el egocentrismo tarde o temprana afecta las emociones de la persona que sufre este padecimiento. Esto, como ya bien lo dijeron y hemos hecho énfasis, que conlleva a que la persona sea excluida de los grupos o que él mismo se autoexcluya, porque el mismo ego de pensar que tal vez yo soy el mejor y yo no merezco estar con estos, ni que estos me escuchen, ni que estos me miren. Y estoy utilizando estas expresiones porque es lo que utilizamos coloquialmente, o sea, y debemos ser claros en esto y reconocer que actuamos y decimos este tipo de palabras que son ofensivas para los demás. Estamos hablando del orgullo, que no debemos ver a los demás por debajo de nuestros hombros, pero el egoísmo también así, no acaparar para nosotros todo. El mismo Señor Jesús puso como ejemplo cuando este joven tenía mucho dinero, muchas posesiones, tenía muchos granos de trigo, y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Y ya tenía mucho y quería más. Dijo, bueno, no dijo no voy a compartir. No voy a compartir, dijo, no, voy a destruir los graneros y voy a construir unos más grandes. Fíjese, ¿para qué? Y después ya los construyó y todo eso, y vino el ángel y le dijo, bueno, necio, esta noche morirás. Entonces, ¿para qué abarcaste tanto? ¿Para qué no compartiste con los demás si no vas a poder disfrutar de todo esto? No pudiste compartir con papá, con mamá, con hermanos, con amigos, con familiares, por tu egoísmo, por querer abarcar todo. Ni siquiera compartiste un pedazo de pan con el más necesitado.
Así es, pero cuando nosotros tenemos interés por los demás, entonces nos muestra como mejores personas y tenemos mejores relaciones, podemos hacer crecer esas relaciones. No ser egoísta es uno de los primeros desafíos de las personas que alcanzan una posición de autoridad. Varias personas incurren en este error, porque cuando nos ponen en una posición de autoridad pensamos que ahora, como nosotros somos los que mandamos, entonces se debe hacer todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a ser egoístas y comenzamos a decir que lo que nosotros decimos es lo que manda, que el mundo está girando a nuestro alrededor. Entonces siempre cuando nosotros estamos en un puesto de autoridad, es importante recordar por qué estamos en ese puesto y por qué habíamos pasado antes de estar en ese puesto. Quizás habíamos visto a otras autoridades que habían incurrido en errores, entonces nosotros debemos recordarnos de eso y también aprender de otras fallas, de las fallas de los demás, para que nosotros podamos ser la mejor autoridad y sin ser egoístas, sin pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. Y si no sabe cómo hacer eso, pues le invito a que entre en YouTube, que busque ahí en la página del CFI TV. Ahí dimos, ya el año pasado hablamos sobre las clases de autoridad. Al principio, hablamos sobre las clases de autoridad, cómo aprender a ser un buen líder, que es menester. Y sí, a veces cuando nosotros llegamos a posiciones que tal vez por nuestro esfuerzo lo hemos logrado, y porque a Dios le ha parecido también, recordemos que no hay autoridad puesta si no es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como tú dijiste, al volvernos egocéntricos, obviamente empezamos a ser unas personas no solamente, es que ahí florece el orgullo nuevamente, florece el egoísmo, la tacañería, inclusive somos personas demasiado vehementes y eso conduce a que obviamente caigamos en los errores grosos que nosotros antes tal vez mirábamos en personas que estaban en alta posición, pero si nosotros vimos y sabíamos de que eso es lo que conllevó a que una persona cayera de ese cargo, saliera de ese cargo, ¿por qué seguir cometiendo esos errores? Entonces el interés por los otros debe mostrarse de una manera sana, el interés por los otros debe salir de nosotros. Nuevamente tomamos las palabras de Jesús, que él miraba con ojos de misericordia a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuevamente el ejemplo que hablamos hace un poquito, o sea, que Dios, que Jesús, Él mostró cómo se debe servir a los demás. Y yo quiero decir un ejemplo que estaba en el libro, porque este tema es el egoísmo versus el interés por los otros. Entonces dice que Jorge Pinto es una de las personas que fundó el proyecto Manuelito. Entonces, dice que es una persona que recoge niños. Entonces dice que él los recoge, los da alimento, les da estudio y sobre todo les ayuda a crecer en la fe. Entonces él ha formado a muchas personas y dice que la mayoría de las personas ya tienen sus carreras, son profesionales. Entonces ese es el interés por los otros. Eso es versus el egoísmo. O sea, el egoísmo es tal vez él tuvo dinero o tuvo la posibilidad y se quedó con su dinero. No, pero él no hizo eso, sino él ayudó a los demás y él quiso dar de lo que Dios le dio para que los demás puedan también trascender. Y con lo que tú dices me lleva a enlazarlo con lo que nosotros en el Centro de Fe Internacional estamos hablando, acerca del plan Andrés, acerca de hacer discípulos infinitamente reproducibles. ¿Cómo podemos hacer infinitamente reproducibles como discipuladores? Pues eso, mostrando el interés por otros, nosotros replicándonos en otra persona. ¿Y cómo nos replicamos en otra persona? Pues siendo constantes, no siendo egoístas, sino por el contrario, dedicándole tiempo y todos nuestros quilates, la sabiduría que nos ha dado Dios, pero también nuestros recursos. Entonces ahí podremos decir que nosotros podemos ser discipuladores infinitamente reproducibles. Ok, y ahora vamos con nuestro cuarto punto, que es la diligencia versus la negligencia. La diligencia es cuando una persona pone toda su energía para que lo propuesto salga bien y en el menor tiempo posible. Entonces, si nosotros
tenemos algún plan o tenemos algún objetivo, entonces nosotros tenemos que poner todo de nosotros para que eso salga bien. Si estamos planeando algo a hacer en el hogar, tal vez nosotros tenemos que estar todos juntos para que todo, o planearlo bien para que todo salga bien. Eso es la diligencia. Pero para ser diligentes, no solamente decir tengo un plan, o sea, perfecto que tengas un plan, y eso es importante, pero ese plan no debe quedar ahí, sino debe forjarse como una meta. Y para llegar a esa meta, pues obviamente uno tiene que tener objetivos. Y cómo trazar esos objetivos a corto y a largo plazo. Entonces solamente verificando de esa manera podemos hacerlos de una manera diligente. Porque tener objetivos a corto plazo nos hace verificar si tal vez tenemos que nosotros replantear los objetivos para poder llegar a la meta. Solo así podemos ser personas diligentes. Ok, tenemos una pregunta que es, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Esta persona se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Exacto. Aquí también tenemos un ejemplo que dice que un hondureño, él no sé si se recuerdan, pero dice que él es especialista de derechos humanos en la Universidad de Madrid. Entonces él presentó un trabajo, pero eso le hizo para que él pueda, como decir, trascender y pueda codearse también. O sea, le costó, pero él pudo también codearse con personas académicos de renombre, pero porque él fue diligente, porque él puso toda su energía en ese trabajo, porque él tal vez dejó de dormir mientras otros dormían, o dejó de hacer cosas mientras otros se divertían, pero él lo hizo para poder llegar a su meta. Porque nosotros debemos tener objetivos, así como tú dices, pero también debemos tener una meta. Es que el ocioso todo lo desea, pero nada puede adquirir. ¿Por qué? Porque no es diligente, porque no trabaja en su proyecto de vida, porque no trabaja en sus metas, no trabaja en sus objetivos. Y eso obviamente hace que sea envidioso también. Envidioso, ¿por qué? Porque todo anhela, todo lo quiere, pero no está dando la milla extra, como se nos dice, no está actuando de una manera diligente. O sea, quiere, por ejemplo, quiere por ejemplo ser el mejor jugador del mundo, pero no se despierta a entrenar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. No se esfuerza. Exacto, quiere bajar de peso, pero no hace un esfuerzo por hacer una dieta. Solo se pasa en la casa comiendo. Híjoles, no me veas así. Pero sí estamos haciendo ejercicio. La cuestión es que cuando una persona es diligente, una persona sabe cómo poder llegar a ese objetivo y no solamente quedarse de brazos sentados, porque a veces dice, ay, es que yo no tengo la capacidad. Sí tiene la capacidad, pero su problema es que es llorón o es llorona. Aparte de llorar, como dicen los pastores, ¿qué más puedes hacer? Entonces, si nosotros no hacemos nada más que solamente llorar, jamás vamos a ser diligentes. Ok, aquí es cuando dice, cuando se hace bien las cosas, tú puedes aparecer en el radar de otras personas. Exacto, es lo que iba a decir, muy bien, así es. Entonces, si nosotros como padres estamos haciendo bien las cosas, nuestros hijos pueden aparecer en el radar de otras personas. Nosotros también como Nosotros padres. también, sí, pero nosotros damos el ejemplo. Ya. Nosotros damos el ejemplo para que ellos también puedan seguir adelante y puedan poner todo su esfuerzo en algo que a ellos les gusta. ¿Cómo quieres que te asciendan de puesto si no estás en el radar de tus jefes, de tus supervisores? ¿Y cómo vas a llegar a ascender de puesto si solamente eres un holgazán que haces lo que se te dice? Ay, estoy hablando fuerte, ¿no? Si es una persona que solamente hace lo que se te dice y no haces nada más. Entonces, ¿cómo vas a procurar llegar a que te miren las demás personas? Dentro de las congregaciones, ya me gustaría ir así como el hermano, mira qué espiritual, hasta qué bonito, qué ora. Pero si ni en la casa no quieren orar, no estás en el radar de tu pastor, no estás en el radar de tus pastores, ni siquiera apareces en el radar de Dios. ¿Por qué? Porque no se está haciendo las cosas, no se está caminando para que te puedas mostrar en el radar de las personas que pueden ayudarte a que seas alguien trascendiente. Y aquí vemos la negligencia. Dice que esto tiene que ver con la disciplincia
Es displicencia. Esto quiere decir que es una falta de interés e ineficacia del individuo. O sea, alguien flojo, como decir, que no quiere hacer las cosas, que tal vez no tiene una iniciativa o no tiene algún objetivo, alguna meta trazada. Entonces esa persona no tiene ganas de hacer las cosas porque tal vez algo no lo motiva, tal vez. Y no tanto lo que no lo motiva, sino es que dice, ¿para qué enriquecerle a este? Yo con que... busca excusas, o sea, con que yo gane esto es suficiente, pero no busca trascender. Hasta cuando hace en la casa un arroz con huevo, dice, el arroz con huevo, se me pegó, pero no importa. No, espere, tiene que hacer las cosas bien, tenemos que hacerlo diligente, no displicentemente a lo que salga. O sea, imagínese alguien que va a predicar, mejor no digo eso. Alguien que quiere trascender y hace las cosas como le da la gana, nunca va a poder hacer eso. Nunca va a poder trascender. ¿Por qué? Porque no está siendo diligente, sino está siendo negligente, solamente siervo inútil, que solamente haces lo que se te dijo, le dijo a uno de los que les dio los talentos. Por lo menos le hubieses llevado al banco para que ganara intereses, porque sabes que yo quería que este dinero reproduzca, pero por inútil te quedas fuera, o sea, por ser displicente, negligente. Entonces, si nosotros queremos trascender, si nosotros queremos causar impacto dentro de nuestros hogares mismo como hijos y obviamente nuestros familiares y nuestra sociedad, pues empecemos con esto, haciendo cosas, llevemos las cosas con la milla extra. ¿Sí? El lenguaje positivo versus el lenguaje destructivo. Wow. Solo basta una palabra para hacer una guerra o hacer la paz. Y algunas personas pueden decir, pero las palabras son solo palabras. Y hay una frase en inglés que se dice, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me, que básicamente es que piedras y objetos te pueden golpear, pero las palabras no. Pero en realidad eso no es, porque las palabras siempre te pueden afectar psicológicamente, emocionalmente y mentalmente. Entonces, porque esto obviamente a Jesús, fíjese, si ustedes se dan cuenta, a Jesús no le dolía tanto los golpes que le estaban dando, a pesar que lo flagelaron muy fuertemente, pero ver el rechazo de la gente, cómo lo escupían. O sea, eso debe haber causado un dolor tremendo dentro del corazón de Dios, de Jesús, al saber que Él vino al mundo, y como dice ahí en Juan 3:6, al mundo vino, pero los suyos no lo reconocieron, los suyos ni siquiera lo tomaron en cuenta en el primer capítulo del libro de Juan. Entonces, cuando nosotros como personas golpeamos, no precisamente físicamente a una persona, pero sí golpeamos con palabras exabruptas, entonces podemos dañar, y a veces es por error mismo de nosotros como personas, como ya dijimos anteriormente, porque no tenemos inteligencia emocional, porque no hemos querido aprender, no hemos querido estudiar que nos ayude a cambiar nuestro vocabulario. Entonces, ¿por qué? Porque conocemos solamente palabras que tal vez muy crudas, que tal vez no las queremos decir, pero son las únicas que conocemos. Y cuando conocemos únicamente ese tipo de palabras, pues la otra persona que puede ser muy susceptible y conoce lo que significa esa palabra, tal vez puede quedar herida. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos quedarnos ahí. Nosotros debemos ir trascendiendo, de ir subiendo escalones de progreso en progreso, así como la luz de la aurora, así tal como lo dice la Biblia, para que nuestro vocabulario no sea un vocabulario únicamente simple, sino que podamos hablar y dirigirnos a las personas de mejor manera. Y no solo es de las palabras que decimos, sino en qué modo lo decimos, o en qué tono lo estamos diciendo, ¿no? Porque es diferente decir, oh, te ves muy bonita, o te ves muy bonita. O sea, el tono cambia, las palabras son las mismas, pero porque el tono cambió, se puede percibir como de diferentes maneras. Entonces, el modo en que nosotros hablamos a las personas también tiene mucho que ver con herirlas o con ser positivos o destructores hacia esa persona. Yeah, that's very true. El escritor de los Proverbios enseña: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Como
no solo en las escuelas, pero en muchas partes se puede hacer bullying. Y bullying, como ya saben, deben saber que es cuando una persona continuamente habla mal o lo puede físicamente daña a la persona o emocionalmente. Entonces eso sí en realidad puede ser de vida o muerte porque le afecta y las personas se pueden suicidar. Y eso inclusive, esto lo dice muy bien en el libro de Proverbios, pero si vamos al Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, ¿qué es lo que nos dice ahí en el capítulo 3? Que nuestra lengua, que al ser tan diminuta, puede provocar grande fuego, puede provocar grandes cosas si no sabemos controlar, si no sabemos hablar nuevamente, porque nuestra lengua, mi mamá decía, hablan como quieran porque la lengua no tiene huesos. Si es mami, no, la lengua no tiene huesos. Eso siempre nos decía mi mamá y me está mirando para entonces, ¿qué es lo que el problema de esto? Y como le dijimos hace un momento, el problema es que nosotros como personas somos muy necios, somos muy orgullosos, somos muy egoístas y creemos que nos sabemos de todas, pero cuando nosotros nos topamos con personas que miden realmente nuestras capacidades y si nosotros somos inteligentes, decimos, wow, esta persona realmente me puede ayudar. No decimos, a veces nosotros somos orgullosos teniendo un menor estatus, decimos, este que se cree, solo porque ha estudiado. Sí, porque ha estudiado te quiere ayudar. Una persona que sabe y ha entendido que el estudiar implica ayudar a otras personas, pero obviamente nosotros como orgullos no queremos que los demás nos enseñen porque creemos que tenemos la razón y empiezan a salir de nuestra boca ese lenguaje negativo, ese lenguaje destructivo. Por la falta de conocimiento dañamos a las personas. Quizá no es nuestro sentir, pero nuevamente como no sabemos manejar nuestros problemas, como no sabemos objetar las palabras o las cosas que nos dicen, caemos obviamente en rudimentos que lo que hacen es agraviar. Les decía a mis amigos de Guerreros de Oración la semana pasada que una persona pelea porque no tiene otra manera de cómo resolver sus problemas. Llegan a golpes porque no saben cómo resolver, no saben utilizar palabras, no saben utilizar un lenguaje positivo, sino que en su propio pensamiento, como dice la Biblia, con concupiscencias, hacen cosas malas y destructivas y hieren, y por eso llegan a conflictos más grandes. Y no solo eso, sino que también ¿qué estamos alimentando en nuestro espíritu? Entonces es que estamos viendo cosas que nos edifican, estamos viendo cosas violentas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, escuchando, pensando, maquinando, hablando? Bueno, eso afecta a nuestro hablar, eso afecta a nuestras palabras. Y entonces lo que nosotros estamos ¿cómo se dice? Absorbiendo, entonces nosotros también lo vamos a proyectar, lo vamos a hablar y vamos a quizás nuestro lenguaje va a cambiar y va a herir a las personas. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ¿verdad? No es lo que contamina al hombre lo que entra a su boca, sino lo que sale de ella. Por lo que hay de tu corazón, eso es lo que habla tu boca. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué te estás alimentando? Que por eso salen palabras positivas o negativas. Y si hablas cosas positivas, si alguien está teniendo un día muy malo, solo un comentario bueno le puede hacer todo su día mejor. Y van a estar más positivos y personas sí van a tener una esperanza para seguir haciendo lo que les gusta. Por eso es indispensable que volvamos a lo que dijimos anteriormente, mirar a las personas con ojos de misericordia. Si vemos nosotros que tenemos ese lenguaje positivo y podemos ayudar a que una persona levante el ánimo, levante su condición mental, aún hasta su condición física, pues hagámoslo. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta si realmente somos hijos de Dios. Primero, porque somos movidos a misericordia, y segundo, porque edificamos a la persona a través de las palabras que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque Él ha hecho nuevas criaturas en nosotros. ¿Eso no sería tener empatía? También, definitivamente, cuando tenemos el Espíritu de Dios, como dice el pastor, aunque sea feo, pero ya tienen la gracia del Espíritu Santo, ya tienen la gracia de Dios. Feitos, todo, pero con la gracia de Dios, ¿no es verdad? Ajá. Y el pastor de una iglesia puede tener mejores resultados usando lenguaje positivo que aquel que hace lo contrario. Exacto. Porque hay unos pastores que dicen,
oh, si haces este pecado, entonces no te vas a ir al cielo. Oh, esto, y después siempre no están usando un lenguaje positivo. Entonces, si una persona nueva viene al culto y el pastor dice eso, van a tener miedo y van a decir, ay, no, ajá. O como el pastor estaba diciendo en las oraciones, en la clase para ser discípulos, ajá, que muchas personas están en la religión por miedo de irse al infierno tener amor a Dios. Exacto, si llegan a la iglesia por atrición y no por contrición. Entonces, ¿qué es la atrición? Pues obviamente llegar a hacer las cosas por miedo, por tal vez algo, temor a un castigo, y eso es lo que no quiere Dios, sino que nosotros nos acerquemos a Él porque realmente nos hemos convencido de que hemos sido pecadores y que eso afecta nuestra relación con Él, y eso causa dolor, remordimiento en nuestros corazones, y es por eso que debemos cambiar. Por eso es indispensable, como bien dijiste, los pastores, cuando lleguen a la iglesia, personas nuevas, no les manden al infierno, porque dicen, es que hijos del diablo, que se van a ir al infierno. Que fue, yo cuando escucho eso, híjoles, no sé si ustedes cuando vamos a la calle y escucho personas predicando, es que ustedes si no se arrepienten se van a ir al infierno. Sí sabemos eso, pero ¿qué tal utilizar? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó hasta su propio Hijo unigénito a morir por ustedes, y que el mismo Dios, como dicen Colosenses, dejó su trono, dejó la adoración, se despojó de sí mismo, tomando forma humana, se hizo siervo y murió por nosotros, haciéndose un siervo hasta muerte de cruz. Encontrar palabras exactamente, pero no, es que te vas a ir al infierno. Híjole, ¿qué tal que el que se va al infierno es el que está hablando? Por querer mandar al otro, ¿verdad? Así que aprendamos. Esta clase estuvo muy buena, ¿verdad? Sí. O solamente a mí me gustó. No, A todos, ¿verdad? Los que les gustó, digan aunque sea like o pongan happy face. O un amén, aunque sea, diga, porque hemos concluido en esta noche. Hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Atenta y cordial invitación para que vuelva a sintonizarnos. Estaremos en oración por usted. Dios le bendiga. Reciba la bendición de Dios y un abrazo del Centro de Fe Internacional. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual.